Hola a todos y bienvenidos al video del día de hoy, en el cual yo les hablaré de una de las mujeres más importantes en toda la historia europea. Se trata de la primera mujer que de forma legítima pudo ocupar el trono como una monarca reinante. Se trata de Urraca de León. Nacida alrededor del año 1080 en el Reino de León, actual España, Urraca fue la hija mayor del rey Alfonso VI de León y su consorte Constanza de Borgoña. Por parte de padre, ella era descendiente de los reyes castellanos, mientras que por parte de madre, era descendiente de la familia real del condado de Borgoña y además estaba estrechamente conectada a la familia real de Francia, principalmente por ser la bisnieta del rey Roberto II de Francia. Urraca fue la única hija de sus padres que pudo sobrevivir a la infancia, pero poco sabemos de sus primeros años de vida. Entonces no se pensaba que pudiera tener impacto en la sucesión ni tampoco que pudiera participar en eventos políticos importantes, sobre todo porque cuando murió su madre en el año 1093, su padre, el rey Alfonso, tomó otras esposas y amantes, y fruto de una de esas relaciones, tuvo un hijo que sobrevivió a la infancia llamado Sancho, quien se convirtió en el presunto heredero de Alfonso. Por su parte, Urraca tuvo que seguir el destino de las mujeres nobles de su tiempo, y en algún momento antes de 1093, con alrededor de 10 años, Urraca se casó con Raimundo de Borgoña, de 22 años. Raimundo estaba emparentado con la familia real de Borgoña y la de Francia, pero había servido fielmente al rey Alfonso los últimos años, razón por la que el rey Alfonso le había otorgado a su hija mayor legítima. El matrimonio tenía como objetivo cimentar las relaciones entre la nobleza castellana y borgoñesa. Entre las ventajas que obtuvo Raimundo estaba el ser gobernador de Galicia, pero también tuvo participación en el gobierno de Ávila, Segovia, Salamanca y Zamora. Por su parte, Urraca se convirtió en condesa consorte de Galicia. Sin embargo, 4 años después de celebrada la boda, el rey Alfonso había dividido en dos el territorio inicial de la pareja, entregando la mitad, conocida como Condado de Portugal, a la media hermana mayor de Urraca, Teresa, y a su esposo Enrique de Borgoña. Esta acción de parte del rey Alfonso lo que hizo fue reducir el poder de Urraca y de su esposo. Sin embargo, las cosas siguieron adelante y el matrimonio no reporta escándalo alguno. Urraca fue considerada una consorte tranquila, que no mostró ninguna ambición y tampoco polémica, probablemente por su edad. Junto a su esposo tuvo un total de 2 hijos, Sancha y Alfonso. El matrimonio duró hasta la muerte de Raimundo en el año 1107. De inmediato, con poco más de 20 años, Urraca se autoproclamó emperatriz de toda Galicia, haciéndose cargo de la administración de la tierra. Su hijo Alfonso fue nombrado heredero. En esas mismas fechas, Urraca se había vuelto íntimamente muy cercana al conde Gómez González, con quien pasaba mucho tiempo a solas, por lo que se asume tenían una relación amorosa, aunque esta nunca se comprobó, pero sí molestó mucho a la nobleza, sobre todo al padre de Urraca. Sin embargo, Urraca no solo alcanzó notoriedad en el aspecto personal, sino que también en el aspecto político, y algunos clérigos y nobles formaron un grupo alrededor de ella porque la consideraron con un mejor reclamo a la corona que su medio hermano Sancho, cuya legitimidad era muy cuestionada. Pero cualquier conspiración contra Sancho no fue muy lejos, porque un año después, en 1108, él había muerto en la batalla de Ucles. No había dejado herederos y hasta entonces el rey Alfonso no había logrado tener otros hijos varones. Así que Urraca, como su hija mayor legítima, se posicionó como la opción obvia para heredar la corona. Mas no era la opción preferida por todos, y surgieron otros candidatos, principalmente nobles ricos seguidores de su padre. Entre que la nobleza se inclinaba por uno y el clero por otro, y se daba esta competencia entre candidatos, Alfonso VI murió el 1 de julio del año 1109. De inmediato, apoyada por sus seguidores, Urraca fue proclamada reina de León y de Castilla, convirtiéndose en la primera mujer que pudo ostentar un trono de forma titular y legítima en Europa. Pero eso solo sería un pequeño paso en lo que sería un tormentoso reinado y una vida bastante complicada. A finales de ese año, Urraca se casó con Alfonso I, rey de Aragón y Pamplona, mejor conocido como el Batallador. Él tenía 30 años y era por lo menos 7 años mayor que Urraca. Hasta ese momento no tenía herederos,
y de hecho, para molestia de sus nobles, no había aceptado casarse, poniendo en riesgo la sucesión de Aragón, por lo que se esperaba con ansias que él y Urraca tuvieran hijos que heredaran los reinos de ambos, los unificaran y pudieran traerle paz y prosperidad. Además, como el gran líder militar que él era, se esperaba que Alfonso ayudara a Urraca a imponer su derecho a reinar, así como a controlar a los almorávides, la dinastía musulmana que amenazaba los territorios de Urraca y los de Alfonso. Desde luego que también había quienes pensaban que por su condición de mujer, Urraca no podía gobernar sola, así que pensaban que el hecho de que ella tuviera un consorte tan fuerte, tan poderoso, pues ayudaría a la estabilidad de los reinos. Así que el enlace desde luego que obedecía a fines 100% políticos. Pero no todos estaban felices. Muchos nobles estaban en contra por diferentes razones. En general, el matrimonio tenía más oposición que apoyo. Incluso la propia Urraca llegó a expresar opiniones negativas respecto a este enlace. Tan negativas que algunos de sus contemporáneos consideraron que ella se había casado prácticamente obligada. Pero el resultado es que se casaron y los problemas estallaron. Galicia se rebeló contra Urraca. No es que los nobles de Galicia no quisieran a Urraca, pero ellos no estaban contentos con el matrimonio que ella había hecho con Alfonso, porque temían que ellos iban a perder su poder o su influencia. Además, en el contrato matrimonial de Urraca y de Alfonso, se había especificado que en caso de que ellos tuvieran descendencia, que se esperaba que lo hicieran, el hijo de Urraca, el que había tenido en su primer matrimonio, iba a perder los derechos de herencia sobre Galicia. Así que a los nobles esto no les gustó nada, y por eso es que se rebelaron contra Urraca, colocando a su hijo como su nuevo gobernador. A esa sublevación se le sumaron muchas más, a lo largo y ancho del territorio. Alfonso de inmediato, al mando de su ejército, controló las revueltas, invadió castillos de Galicia, intentando imponer su calidad de gobernante. Pero Alfonso lo hizo con tanta fuerza y crueldad que de inmediato los nobles se quejaron de su brutalidad. El clero tampoco estaba feliz con la forma en la que Alfonso imponía su voluntad, y la propia Urraca expresó su desacuerdo, sobre todo porque aunque ella accedía a perdonar a algunos rebeldes, Alfonso la ignoraba y los encerraba o los mataba. Además, aunque Urraca quería imponer su voluntad en los aspectos administrativos, Alfonso la ignoraba, designando a nobles suyos de Aragón y de Pamplona los puestos más importantes de gobierno, lo que desde luego molestó muchísimo a los nobles de León y a la propia Urraca. Eso solo creó más problemas al interior del matrimonio, que no podía ser más disfuncional. Alfonso consideraba que las mujeres eran inferiores a los hombres, no respetaba la posición de Urraca como reina y la trataba como su compañera. Se dice que la ridiculizaba en banquetes y que llegó a golpearla. Encima, expresó muchas veces el desagrado que sentía por el hijo que Urraca había procreado en su primer matrimonio. Como resultado de todo eso, a inicio del año 1110, los partidarios de Urraca comenzaron a buscar la anulación del matrimonio de la reina, principalmente su supuesto amante Gómez González, quien sin embargo falleció el 26 de octubre de ese año. Entonces, Urraca inició una relación con el conde Pedro González de Lara, quien se había convertido en su principal partidario y que anteriormente había mostrado algo de apoyo a su marido. Solo un año después de haber iniciado este amorío, la reina daba a luz a la primera hija de Pedro, Elvira. A este le siguió otro hijo, Fernando Pérez Furtado, nacido en el año 1114. Ambos hijos fueron ilegítimos debido a que Urraca y Pedro nunca se casaron. De hecho, Pedro estaba casado con otra mujer, pero aún así desempeñó un papel de autoridad y algunos lo acusaron de creerse el rey. Obviamente, esa relación enfureció a Alfonso, quien acusó a Urraca de haber cometido adulterio. Pero a pesar de todo, seguía empeñado en mantener el matrimonio, incluso rechazando la anulación concedida por el Papa en el año 1110. Es más, Alfonso se lanzó sobre las ciudades que apoyaban a su esposa y llegó a acorralarla. Urraca fue rápidamente liberada. Ellos nunca tuvieron hijos, así que el matrimonio no cumplió con ninguno de los objetivos para los que se había creado. Es más, empeoró todo, porque la pareja comenzó a sabotearse políticamente y de inmediato se desataron un montón de batallas entre los partidarios de ambos. Por un lado estaba Urraca con los leoneses y castellanos. Por el otro estaba su esposo Alfonso, con Pamplona y Aragón detrás suyo. Estalló entonces una guerra civil, que empeoró porque resulta
que Teresa, la media hermana mayor de Urraca, reclamó el control de los territorios. Teresa era una hija ilegítima, por lo que no tenía derecho a poder reclamarlos. Sin embargo, se alzó contra Urraca, causando muchos conflictos y debilidad en el reino. Así que eso terminó siendo una guerra múltiple, y viendo esos conflictos entre las medias hermanas, entre los esposos, entre uno y otro, los almorávides lo que vieron fue la oportunidad de poderse lanzar y lograron arrebatar territorios importantes, lo que forzó un pacto. Y sorpresivamente, a finales del año 1111, Urraca y Alfonso intentaron reconciliarse. Eso no funcionó porque unos meses después quedó claro que el matrimonio estaba irremediablemente roto. En el otoño del año 1112, finalmente se negoció una tregua entre Urraca y Alfonso con la anulación del matrimonio de por medio. Urraca recuperó Asturias, León y Galicia, pero Alfonso ocupó una parte muy importante de Castilla, mientras que la media hermana de Urraca, Teresa, y su marido ocuparon Zamora y Extremadura. Sin embargo, esto no significó el final de los problemas. Para empezar, el hecho de que el matrimonio fuera anulado no significó la rendición de Alfonso. Por el contrario, siguió arrebatándole territorios a Urraca y venciéndole en la mayoría de las batallas. Y una vez él se hacía con la victoria, hacía uso de su contrato matrimonial con Urraca, el cual especificaba que él sería su cogobernante para así imponerse como monarca de los territorios conquistados. Pero eso no le servía de nada y representaba su mayor derrota, porque ni los nobles ni el clero lo aceptaban como un legítimo gobernante, así que al final el ganar los territorios pues no le valía de mucho. En ese punto, la anarquía ya se había apoderado del territorio, pero en un intento por fortalecer su posición, Urraca coronó a su hijo junto a ella, cedió territorios a su media hermana Teresa, y a cambio de esto ella la reconoció como su reina. Urraca comenzó entonces una campaña para gobernar junto a su hijo, pero la situación no mejoró por completo. Alfonso seguía teniendo el control de muchos territorios, y aunque Urraca lanzó campañas para recuperar sus tierras, no conseguía mucho. Así que los años siguientes, ella perdió y ganó territorios. Su gobierno no fue pacífico ni muy funcional. Viajaba mucho, moviendo su corte a diferentes ciudades. Fue finalmente en el año 1114 que Alfonso repudió oficial y definitivamente a Urraca. Se retiró entonces a reinar sus propios dominios, que eran Aragón y Pamplona, abandonando los de Urraca, quien desde entonces pudo recuperar momentáneamente el control de sus territorios, sobre todo algunos que eran muy importantes como Castilla. Pero Urraca todavía enfrentó rebeliones de algunos de sus propios nobles, lo que la llevó a pactar con su exesposo en el año 1121. El pacto la ayudó a consolidarse como reina, aunque su media hermana siguió conspirando contra ella. Y en general, Urraca nunca disfrutó de paz en su reinado. Hasta su muerte en el año 1126, la guerra civil no había cesado por completo. A la muerte de Urraca, su hijo mayor se convirtió en rey de León y Castilla, como Alfonso VII. A pesar de la turbulencia de sus años como reina, Urraca logró mantenerse firme en su postura como reina. Fue la primera mujer en conseguir y defender esa posición con éxito, permitiendo que su hijo heredara su reino y que tuviera un reinado relativamente exitoso. El ex esposo de Urraca, Alfonso, nunca se volvió a casar ni tuvo hijos. Murió en el año 1134. Se dice que no mostraba interés en las mujeres y que llegó a declarar que él era un soldado y que los soldados no necesitaban mujeres, sino una armadura y muchos hombres. Y pues ese es un resumen de la biografía de Urraca, que tiene esta peculiaridad de haber sido una mujer que realmente sí consiguió mantener la corona, que era algo muy complicado, no porque no fuera aceptada por su condición de mujer, sino por todas las circunstancias, ¿no?, que había alrededor. Las cosas eran muy inestables, estaban estas amenazas externas, estaban los conflictos pues entre los propios territorios. Y al final de cuentas, si ustedes se fijan, su historia es un poco o muy parecida a la historia de Matilde de Inglaterra, que pues aunque fue nombrada heredera por su padre, al final nunca logra reinar. Digo, Matilde tuvo pues un contendiente por el trono mucho más fuerte que cualquiera que hubiera tenido Urraca, y al final Matilde nunca lo logra. Y si ustedes ven a Urraca, pues ella es como de alguna forma el otro lado de la moneda, porque dentro de todo lo que fue su reinado, ¿no?, que no fue pues pacífico, ni tranquilo, ni tal vez muy exitoso,
¿no? Con todo lo que le quitaban territorios, iba y venía y demás, pues de igual forma ella logró mantenerse como reina y logró heredar el trono eventualmente a su hijo. Así es que pues es una figura muy importante de la historia de la Edad Media que desgraciadamente pues no es tan conocida como otras figuras. Es una historia definitivamente muy muy interesante. Digo, claro, yo aquí les resumí todo porque fueron muchas idas y venidas por muchos territorios, muchas batallas, no hubiera alcanzado a nombrarlas todas. Nada más para que ustedes se den una idea de todos los años que ella vivió en un conflicto constante, pero pues al final se mantuvo. Y eso dice mucho de ella, ¿no? Porque probablemente, pues, algunas otras personas hubieran visto una salida más fácil en irse o en retirarse o en ceder el poder que ya realmente no lo hace. Así es que, pues, eso es todo de mi parte. Yo espero que les haya gustado el video y muchísimas gracias.